nada más que le den ahí la autorización. ¿Entendido, Gorito? Algo así es lo que dice siempre. Listo, ¿Entendido? sí. Y todo tuyo, Leito. Muchas gracias. Muy bien, ahí estamos, ahora sí. Bueno, para también los que van a ver la charla grabada, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Tenemos el placer de presentar el día de hoy el tema de relación de la hipertensión arterial con el ejercicio físico, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Leonardo Jiménez, soy educador físico de la Universidad de Costa Rica, cofundador de esto que llamamos 1, 2, 3 a moverse. Somos Nina, Mariela y yo, y ahí vamos creciendo cada día y expandiéndonos gracias a Dios y al apoyo de ustedes y a toda la buena energía que ustedes nos mandan. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las características de esta enfermedad. Primero hacer una caracterización, después los riesgos que trae, y después hablar un poco sobre ejercicio físico y cuáles son las consideraciones que debemos tener para este grupo poblacional que es bastante grande, sobre todo cuando pasamos los 60 años. Muy bien. Ok. Lo que es la hipertensión arterial, que normalmente se va a hacer la abreviatura HTA, se define como una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión de la sangre superior a lo normal, ¿ok? En cuanto a síntomas, usted puede vivir años, y eso es lo peligroso de esto, puede vivir años sin manifestar un solo síntoma, ¿verdad? Por eso es que le dicen que es silencioso. Ya cuando los síntomas se presentan, normalmente es porque tenemos un cuadro más grave, por lo que instamos a estar haciendo chequeos periódicamente. Inclusive en las farmacias, en cualquier farmacia se toma la presión arterial. Ahora bien, para hacer un diagnóstico de presión arterial, eso sí lo tiene que hacer un doctor, ¿verdad? Y tiene un protocolo de tomas de presiones arteriales. No es como que no es que un día me dio la presión arterial alta y ya me considero hipertenso. Se considera una enfermedad crónica, ¿verdad? Puesto que la persona que lo padece va a tener un tratamiento por tiempo indefinido. O sea, va a ser una persona que va a ser dependiente de los medicamentos para el control de esta patología, que normalmente va de por vida y va a depender de su estilo de vida 100%, si se tiene que aumentar la dosis o si tiene que cambiar medicamentos o todo ese sistema a futuro, ¿verdad? Entonces, los principales síntomas van a ser estos que tenemos aquí abajo, abreviados, que son pérdida de equilibrio y coordinación, que eso ya tiene que ver con alteraciones de oído interno, vasos sanguíneos, ¿ok? Confusión y dificultad para hablar o entender, que eso ya es cuando hay una afectación cerebral, o sea, ya estamos hablando de algo un poco más grave. Si ven, todos los síntomas son como graves. Normalmente las personas lo tienen y ni siquiera lo saben. Debilidad, adormecimiento del brazo, pierna o mitad de la cara, que también tiene que ver con problemas nerviosos. Pérdida de la vista, eso ya es cuando puede haber un problema ocular, ¿verdad? Estamos hablando que estos tejidos blandos o tejidos suavecitos que tenemos en los ojos requieren una presión de la sangre muy específica, que si la tenemos aumentada nos va a afectar en algún momento. Y tenemos la gente que empieza a padecer mucho de dolores de cabeza, ¿ok? Ahora bien, esos síntomas, no por esos síntomas es que tenemos que acudir al médico. Lo ideal sería que estemos haciendo chequeos periódicamente. Muy bien. Ahora bien, vamos a conocer un poquito sobre cómo funciona esto. Tenemos dos numeritos ahí que siempre nos dan. Por ejemplo, aquí si ven en la imagen, tenemos 120/80 y nos están hablando de la presión arterial diastólica, presión arterial sistólica sobre diastólica. Una se refiere a la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos cuando es expulsada del corazón,
que tiene que romper una tensión que hace presión contra una válvula, y esa es una tensión alta, o sea, hay más presión. Por eso siempre aparece arriba, que es esta de 120, que se los voy a anotar acá en rojo, ¿ok? 120, que es la presión arterial sistólica, sobre la que tengo aquí, que voy a anotar aquí en verde, bueno, ahí no se ve mucho, que es la presión arterial diastólica, ¿ok? Entonces, si ven acá, tenemos un corazón en el cual primero tenemos aquí que dice sístole, y van a ver cómo en este momento el corazón, tenemos un momento donde el corazón expulsa la sangre, ¿verdad? Y sale por las arterias, ¿ok? Y tenemos una parte que se dice diástole, ¿ok? Entonces tenemos que lo normal va a ser 120 sobre 80. Sin embargo, estas tensiones normales van a tender a aumentar con la edad. Ahora bien, ¿cuándo podemos considerar tener una tensión arterial alta? Cuando nos da rangos por encima de 140 sobre 90. Y recuerde que esto no es que yo un día fui y me tomé la presión y me dio alta un día, porque hay varias cosas que pueden afectar eso. Puede ser que ese día yo haya estado muy estresado. También el protocolo de toma de presión es importante. Cuando usted llega a que le tome la presión, normalmente tienen que sentarle un ratito y normalmente van a colocar el esfegmobarómetro, van a colocar el brazo sobre una mesa. Eso normalmente para que quede a la altura del corazón y la presión sobre ese brazo que no se vea alterada. ¿Ok? Muy bien. Ok, continuamos. Entonces tenemos una presión de salida, para recordar, y una presión de entrada, que es cuando la presión arterial, por decirlo así, se normaliza. Eso normalmente se hace con un esfigmobarómetro, porque lo que se hace es meter la presión y escuchar cuando hay un cambio en los latidos del corazón. Es toda una técnica, súper interesante. ¿Ok? A ver, continuamos. Muy bien. Ok, tenemos aquí algunos datos. Hace algún tiempo nosotros hicimos una encuesta dentro de las personas de 1, 2, 3 a moverse, y resulta que sí nos dio que más o menos el 50% de las personas que, que están en nuestro programa presentan presión arterial alta, ¿ok? O han presentado hipertensión. Hay que saber que estas personas ya están medicadas. También tomar en cuenta que para hacer ejercicio físico, una persona hipertensa debe tener un visto bueno del doctor, ¿verdad? O sea, tienen que tener un visto bueno para realizar ejercicio físico, puesto que sí es bastante peligroso para una persona que no tiene el visto bueno médico y que no está controlado realizar ejercicio físico. Y ahorita lo vamos a ver por qué sucede esto. Ok, se estima que el 50% de la población mundial de la población mundial por encima de 60 años, ¿verdad? Presenta este padecimiento, ¿ok? Si ven acá dentro de los datos obtenidos, voy a utilizar acá un marcador para que lo puedan ver. A ver si lo podemos hacer. Dentro de los datos obtenidos, la enfermedad que más se presenta es la hipertensión arterial, que está por acá. ¿Okay? Si ven, tenemos otras enfermedades como gastritis, desorden del sueño, asma, enfermedades de la tiroides, entre otras, pero lo que más tenemos es una incidencia de hipertensión arterial. ¿Ok? Muy bien, entonces, continuamos. Muy bien. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y estas son las cosas en las cuales nosotros deberíamos enfocarnos mucho, porque no queremos llegar a padecer esto si ya lo tenemos, si no lo tenemos todavía.
ni tampoco queremos agravar la enfermedad en caso de ya tenerla, ¿ok? Tenemos factores, tenemos dos grupos. Uno que son los factores sobre los cuales puedo hacer algo y otro que son los factores sobre los cuales no se puede hacer mucho, ¿verdad? Como les dije, ya la persona que padece hipertensión es un cuadro crónico que normalmente lo va a seguir padeciendo, que lo tiene que mantener controlado, ¿ok? Pero también están esas personas que están en un límite donde podrían padecerlo o no. Por ejemplo, se sabe que el sobrepeso va a aumentar la tensión sobre nuestros vasos sanguíneos y es una cosa que nosotros podemos modificar muy fácilmente. Bueno, fácilmente no, o sea, siendo organizados con la dieta, otras cosas. Ok, entonces los factores modificables tenemos, por ejemplo, el consumo excesivo de sal. En Costa Rica no se usa mucho, pero hay gente o sea, sí lo he visto, o en los restaurantes que ponen estos tarritos de sal. Normalmente ya la comida tiene una cantidad de sal suficiente que normalmente incluso es excesiva, ¿ok? Entonces, viene la comida y uno le echa un poco más de sal. Eso es lo que se llama sal de mesa. O incluso el exceso de sal en la dieta normal es un factor de riesgo. ¿Qué debemos buscar? Utilizar la cantidad mínima necesaria para que la comida sepa bien. O sea, tampoco es irnos al extremo de no utilizarla del todo. También otro tema es el consumo excesivo de grasas saturadas. Estamos hablando de frituras, por ejemplo, esta gente que come mucho en McDonald's, en comida rápida, que bueno, creo que en nuestro grupo no se da tanto. Hay grupos en los cuales se dan más, incluso otros países en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo de comidas rápidas es excesivo, ¿ok? Vean que todo tiene que ver también con la obesidad, entre otras cosas. Y por otra parte, el consumo insuficiente de frutas y verduras, que nos va a dar un aporte innecesario de otras vitaminas y minerales necesarias para mantener nuestro sistema cardiovascular funcionando de manera adecuada. Otro tema importante es la inactividad física. Es preocupante porque sobre todo en las edades más jóvenes ya estamos teniendo porcentajes muy grandes de personas sedentarias. Estamos teniendo chicos que se dedican a ver el teléfono todo el día, y además los sistemas educativos están muy basados en tener a las personas sentadas. Entonces, no solamente los problemas posturales, los problemas incluso anímicos, sino que también llegamos a tener una afectación sobre la tensión arterial. ¿Ok? Por otra parte, está el consumo excesivo de tabaco y alcohol, que van a tener, por ejemplo, el tabaco va a tener un efecto grande sobre lo que es la formación de placa alrededor de los vasos sanguíneos en general, que va a hacer que, por decirlo así, los vasos sanguíneos tienen que tener una flexibilidad, o sea, ellos tienen que ser como las ligas que utilizamos para hacer ejercicio, que son, que son elásticos, ¿ok? Con el consumo de tabaco se empieza a perder la flexibilidad y se empieza a generar placa alrededor, algo duro que no permita que exista esa flexibilidad. Entonces, que genera tensión sobre la sangre. ¿Ok? Y el consumo excesivo de alcohol. Todo esto, si ven, lo dejé como último punto. Acá está el sobrepeso y la obesidad, que vean que es un factor muy modificable. Vean que una persona con solamente bajar digamos, una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso, se va a ver muy beneficiada a la hora, se va a ver muy beneficiada sobre su tensión arterial al bajar de peso. Y tenemos factores no modificables, que son cosas que ya traemos. Por ejemplo, los antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir eso? La genética. Si en mi familia, mi mamá, mi papá y mis abuelos fueron hipertensos, quiere decir que muy posiblemente haya un factor genético que me predisponga a tenerlo, ¿ok? A tener hipertensión. Ahora bien, ese factor familiar no quiere decir que yo sí o sí vaya a ser hipertenso. Va a depender de los factores ambientales. Como siempre decimos, todo factor genético tiene un factor ambiental, ¿verdad? O sea, el factor ambiental, qué es lo que como, cuánto me muevo, tomo, no tomo, fumo,
¿ok? Ahora bien, hay otro factor que es la edad, que no es modificable. Yo no les puedo decir que por hacer ejercicio van a tener menos edad cronológica, porque no podemos devolver el tiempo. Sin embargo, sí les puedo decir que por hacer ejercicio y comer bien y tener un estilo de vida saludable, podemos tener una edad que le llamamos edad fisiológica menor. O sea, que nuestro metabolismo, ya que nosotros nos estamos regenerando día con día, cambiamos nuestras células completas. En 10 años usted no tiene casi ni una sola célula de las que tenía hace 10 años. Eso nos ayuda a que nuestro metabolismo, a que nuestros huesos, a nuestras arterias, a nuestro corazón esté en mejor manera, ¿ok? Si tenemos una buena, un estilo de vida mejor, ¿ok? Y también tenemos la concurrencia con otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes o las nefropatías, ¿ok? La diabetes todos sabemos que es una enfermedad que normalmente tiene que ver con la insulina, que la insulina es liberada por el páncreas, ¿verdad? Y que hay varios factores, que hay unas personas que no la generan, la insulina en el páncreas, un daño en las células beta del páncreas. Y también hay otra parte que se llama la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es que las células tienen receptores, ¿ok? Vamos a poner aquí una célula y alrededor de la célula tenemos como puntos por donde el azúcar, o sea, la glucosa, puede ingresar, pero para ingresar esa glucosa, que va a ser utilizada como energía dentro de la célula, necesita de la insulina, ¿ok? Y resulta que de repente la célula empieza a no hacerle caso a la insulina que está en la sangre para dejar entrar la glucosa que ocupa como energía. Entonces, esa glucosa se queda en la sangre y resulta que esa glucosa o ese azúcar resulta ser tóxico para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener otros problemas sobre vasos sanguíneos, por ejemplo, perdemos elasticidad y por eso tiene una relación la diabetes con la hipertensión. Y, ok, ese es el tema. Bueno, no sé si yo trato de hacerlo un poco lo más entendible posible, ¿verdad? Al final, por eso respondemos dudas. Entonces, si ustedes escuchan insulina, si escuchamos, ¿cómo se llama? Receptores y todo eso, la idea es que cualquier cosa, si hay algo que no queda claro, al final se explica. Y Y además le tenemos, voy a meter ahí la cuñita, Leito, ok, porque con todo este tema de la diabetes, en 15 días nos está acompañando el doctor Meoño, que es el de la Clínica Integral de Diabetes, así que ahí vamos también a podernos apoyar muchísimo con el tema de diabetes. Para que... buenísimo. Entonces, muchas gracias. Entonces, para ir adelantando un poco en ese tema, resulta que el que gestiona, el que utiliza en gran medida el azúcar, o sea, la glucosa, o no sé si han escuchado de este tema que se llama la glicemia, ¿ok? Que se refiere a la cantidad de azúcar que yo tengo en la sangre, porque le dicen azúcar, pero es glucosa. Lo que va a gestionar y lo que va a utilizar eso como combustible energético es la célula. Y específicamente va a haber un proceso en una parte que se llama la mitocondria, ¿ok? Donde vamos a convertir eso en ATP, adenosín-trifosfato, que es la moneda energética mediante la cual nosotros generamos el movimiento, el calor, un montón de cosas, ¿verdad? Ok, pero lo que quiero que quede aquí claro es que por eso es que nosotros le damos tanta importancia al trabajo en el músculo, ¿verdad? Porque el músculo, o sea, todos los musculitos van a promover que tengamos menos resistencia a la insulina y por lo tanto podamos captar más glucosa y evitemos padecer diabetes y que después puede complicar también con un círculo que se llama el síndrome metabólico, que va a incluir la diabetes, va a incluir la hipertensión, va a incluir la obesidad, ¿ok? Y un montón de trastornos que vienen detrás de eso, ¿ok? Muy bien. Y otra cosa que tiene que puede haber concurrencia son las nefropatías, ¿ok? Entonces, para explicarles un poco eso, resulta que en los riñones tenemos una unidad funcional que es pequeñita, digamos que los riñones, bueno, no sé si se acuerdan más o menos dónde están ubicados, son los que filtran la sangre para generar la orina, ¿ok? Cuando
esta filtración se produce en una especie de caracol, ¿ok? Súper pequeñito, como de tamaño celular, por donde entra la sangre y se es filtrado. Se dice que es un ultrafiltrado sanguíneo. Ese pequeñito sistema en forma de caracol se llama nefrona, ¿ok? Cuando eso se daña, que está dentro del riñón, le llamamos nefropatías, o sea que es un problema renal, ¿ok? Entonces, al haber un fallo dentro de ese sistema, vamos a tener un fallo en la manera en la cual saco líquido, ¿ok? O lo dejo dentro de mi cuerpo. Entonces, si la nefrona se daña, ¿ok? Los riñones, voy a empezar a acumular más líquido de la cuenta y por lo tanto la tensión sanguínea se va a subir, ¿ok? Entonces, también hay otra cosa que no les dije, que es que tenemos dos tipos de hipertensión, una que es directa y otra que es indirecta. Acá nosotros estamos hablando de la directa, que estamos hablando plenamente de la hipertensión en sí, y hay cuestiones que son indirectas que tienen que ver con que, no sé, una persona tenga un daño en algún sistema o un tumor o alguna cosa que vaya a afectar, digamos, por ejemplo, los riñones o vaya a afectar algún otro órgano que tiene relación directa con la presión sanguínea o un problema cardíaco, etcétera. En este momento nosotros estamos hablando sobre la diabetes tipo 1, que estamos hablando que es el 95% de los casos. ¿Ok? Muy bien, continúo. Yo siempre hago las presentaciones súper chiquititas, según yo, para no durar demasiado, pero termino hablando un poco más. Igual la idea es que cualquier cosa, igual pueden levantar la mano y hacer preguntas. Igual Nina y Mariela me pueden ayudar si alguien hace una pregunta. La podemos... Yo no veo a todo el mundo, pero si no con la libertad, ¿verdad? Cada uno puede abrir el audio. Okay. Y nada más interrumpen, sí. Sí, sí, claro. También es importante que nos movamos, ¿verdad? Si estamos en una presentación, eso nos pasa. Pueden mover un poquito los hombros, aprovechar para mover un poquito la cabeza, y así contracturas musculares, ¿ok? Que es una de las cuestiones que siempre sucede por estar quieto mucho tiempo. Estamos hechos para movernos, no para estar quietos. Muy bien, entonces, ¿qué complicaciones nos puede dar tener una hipertensión no controlada? ¿Ok? E incluso tener hipertensión no controlada y hacer ejercicio. Y ahorita les explico por qué. ¿Ok? Ahorita le estamos diciendo que el ejercicio es buenísimo, que nos va a ayudar a controlar la hipertensión y entre otras cosas. Sin embargo, tenemos que tener ciertos cuidados y también por eso es que nosotros hacemos estas charlas, ¿verdad? Porque es importante que las personas que están en nuestros programas también tengan un entendimiento mayor y no vayamos a tener un evento, ¿ok? Entonces, dentro de las principales cosas que se presentan en las personas que tienen hipertensión son los derrames cerebrales. Y esto es bastante peligroso y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando que normalmente va a haber, puede haber una afectación a nivel del habla, a nivel de la movilidad. Recuerde que el cerebro es el que manda todo, ¿ok? Otra parte son las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Y de ellas se deriva, por ejemplo, el infarto al miocardio, ¿ok? Que es la primera causa de muerte en el mundo y ahorita se está peleando con el COVID, pero normalmente cuando usted ve, pasa mucho que uno escucha, ¿no? Se murió una persona y uno sabe que esa persona era sedentaria y además presentaba obesidad y eso, normalmente pasa mucho que haya sido un infarto. ¿Okay? Esto tenemos que tomarlo para nuestro propio saco porque la mayoría de las cuestiones que inciden sobre los infartos, digamos, la manera, los números que yo me compro para tener un infarto, yo los puedo prevenir mediante la dieta, el ejercicio y un estilo de vida en general saludable, ¿ok? Otro problema que se dan las personas que tienen hipertensión, daño ocular, estamos hablando que se aumenta la presión intraocular, se, presenta se aumenta la presión de los vasos sanguíneos dentro del ojo y termina dañándose los ojos, ¿ok? Y el otro tema es que los riñones, como le dije, estas estructuras son delicadas, ellos generan una filtración, pero también pueden llegar a dañarse, eso que les estaba hablando, las nefronas, por una presión arterial elevada. Y no sé si han escuchado de personas que tienen que hacerse hemodiálisis periódicamente por un daño renal, muchas veces también pasaron por el tema de hipertensión. ¿Ok? Muy bien, ahora entramos al tema del ejercicio, que es la parte donde
que nos atañe más en esta presentación, y sobre las consideraciones que deberíamos tener. Ok, primero, tenemos acá diferentes tipos de ejercicio. Vamos a considerar que tenemos el ejercicio físico de tipo aeróbico, tenemos el ejercicio contra resistencia, que está aparte, y tenemos algunos otros tipos de ejercicio que sería como los ejercicios de flexibilidad o incluso, a ver, ejercicios basados en capacidades como habilidades motoras, que sería equilibrio, balance, ¿ok? Pero los dos grupos principales que tienen más estudios y que han demostrado ser más efectivos de manera positiva sobre la contención o la disminución de la hipertensión arterial son el ejercicio aeróbico y el ejercicio contra resistencia. Entonces, para simplemente que nos quede claro, siempre en todas las presentaciones lo hacemos, sin embargo, lo vuelvo a decir, tenemos el ejercicio aeróbico, que es aquel que tiene una duración extensa y una continuidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, salir a caminar, bailar, nadar, que son cosas continuas, o por ejemplo, en nuestro programa, nosotros hacemos ejercicio que llamamos multicomponente, que quiere decir que incluimos el ejercicio, digamos, al principio de la clase. Han visto que normalmente ponemos un bloque que es un poquito largo, tal vez dar unos 10 minutos por ahí, en el cual estamos haciendo ejercicios que nos estamos moviendo bastante y vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, ¿ok? Eso es ejercicio cardiovascular, lo que usted va a hacer en una bicicleta, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este ejercicio aeróbico ha demostrado que puede reducir alrededor de 10 milímetros de mercurio la presión arterial. O sea que es bastante bueno, ¿ok? Tanto diastólica como la sistólica, ¿ok? Estamos hablando que si usted tenía 140 sobre 190, a nivel crónico, después de al menos unos 3 meses de realizar ejercicio físico de tipo cardiovascular de manera continuada, puede llegar a tener 130, 100 sobre 80, digamos, 80 y algo. Y esa disminución es bastante importante, ¿ok? No precisamente les queremos decir que por hacer ejercicio vamos a dejar de utilizar medicamentos, sino que puede haber también evitar que se nos aumenten las dosis o que nos cambien los medicamentos, o incluso en algunos casos, en prehipertensos, evitar que lleguemos a consumir los medicamentos que normalmente nos mandarían, ¿ok? Pero eso serían las personas que están por padecer o evitar padecer la enfermedad, ¿ok? Muy bien. Y también es importante saber que estos beneficios de disminución en la presión arterial se van a mantener si y solo si me mantengo realizando ejercicio físico. Digamos, si usted deja de salir a caminar durante 2 meses, posiblemente volvemos a tener presiones arteriales elevadas, ¿ok? El otro tipo de entrenamiento que también tiene mucha evidencia y que no le decimos cardiovascular, vean que el ejercicio tipo aeróbico se le tiende a decir ejercicio tipo cardiovascular por sus beneficios, es el entrenamiento contra resistencia, ¿ok? Que tiene 2 efectos. Uno que es inmediato, que normalmente durante el ejercicio vamos a tener una presión arterial alta, o sea, se nos va a subir. Digamos, por ejemplo, cuando yo tengo unas pesas en las manos y pongo fuerza en el tronco, la sangre que está dentro de los músculos va a tender a migrar hacia el tronco y se nos va a levantar la presión arterial. Esa es la razón principal por la cual, si usted está teniendo un cuadro hipertensivo, ese día usted no debe hacer ejercicio físico. Eso es muy importante. De hecho, las personas que tienen hipertensión sí deberían tener la manera de chequearse, o al menos si sienten algún síntoma, si sienten, no sé, el dolor de cabeza, entonces paso a la farmacia, pido que me midan la presión arterial, y si tengo, por ejemplo, 150 sobre 90, mejor no hacemos ejercicio, porque resulta que cuando yo agarre las pesas, la tensión arterial se va a levantar de manera aguda. Entonces, eso es bastante peligroso. Entonces, las personas que realizan ejercicio físico con nosotros
Son personas que deben estar controladas y tener el visto bueno. Ahora bien, termino la clase de 1, 2, 3 a moverse y usamos bastantes pesas. Inmediatamente después de la clase, las personas van a tender a disminuir su presión arterial en 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿ok? Eso es inmediatamente. Eso es porque durante la clase voy a tener más temperatura, lo cual crea vasodilatación, o sea que los vasos sanguíneos se abren un poquito. Se va a liberar un producto que se llama óxido nítrico, que ayuda también a expandir los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a tener un poquito más de flexibilidad en nuestras venas arterias, ¿ok? Por otra parte, cuando usted ya tiene más de 3 meses, o sea, se han visto, no es porque yo haga una semana de ejercicio, sino un mes en adelante, se dice que preferiblemente más de 3 meses, vamos a tener también, ayudado con el tratamiento farmacológico, una disminución entre 7.4 a 5.8 milímetros de mercurio en la tensión arterial, que eso es bastante importante en las personas que tienen hipertensión, ¿ok? Entonces, eso es un efecto crónico. Estamos hablando después de 3 meses de hacer ejercicio, para que no crean que uno viene, hace una semana de ejercicio y ya se le disminuyó la presión arterial. No, no funciona así. Ok, continuamos. Ok, pero bueno, a todas estas, vamos a darle un chequeo rápido a los mecanismos por los cuales el ejercicio físico disminuye la tensión arterial. Ok, vamos a pasarlo muy rápido porque es algo muy de fisiología. Ok, disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, menos resistencia periférica. Resulta que tenemos, no sé si han escuchado, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. También por ahí dicen sistema nervioso excitado o lo que nos genera más actividad. Resulta que al hacer ejercicio físico hay una disminución del sistema nervioso simpático, lo cual genera menos tensión menos tensión en las menos vasoconstricción. Resulta que las venas también tienen cierta, ¿cómo se llama? Afectación por nuestro sistema nervioso. Por eso también, por ejemplo, no sé si han escuchado que cuando uno está muy estresado o así, también se le puede levantar la presión arterial. Resulta que el ejercicio físico tiende a disminuir ese sistema y eso va a hacer que tengamos menos resistencia a nuestras venas y arterias. ¿Okay? Después tenemos otro sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, lo cual llamamos un eje que se autorregula. O sea, que si de una hay mucha, después hay otro que se disminuye un poquito, ¿ok? Y tenemos un químico, por decirlo así, que se llama angiotensina 2, que es vasoconstrictor. Resulta que eso hace que los vasos sanguíneos disminuyan su tamaño. Entonces, al disminuir su tamaño, la tensión de la sangre adentro se hace mayor, ¿ok? Resulta que cuando hacemos ejercicio físico, de manera crónica, esto se disminuye la producción de esta angiotensina 2 y entonces, por lo tanto, tenemos también un poquito más de vasodilatación de manera crónica, ¿ok? Resulta que también ustedes verán que las personas que hacen ejercicio físico normalmente tenemos un poquito más de venas, ¿ok? Ahora bien, hay una parte genética, desde luego, pero también está que nosotros producimos más vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque resulta que cuando yo utilizo el músculo va a tener unas demandas energéticas mayores y por lo tanto va a necesitar un aporte de sangre mayor, ¿ok? Entonces, para eso el cuerpo que es tan inteligente, o sea, nuestro cuerpito que es una máquina tan genial, produce más vasos sanguíneos para que llegue más fácilmente la sangre. Entonces, eso genera que haya un volumen mayor de lugares en los cuales se pueda meter la sangre. Entonces, eso hace que la cantidad de sangre total tenga más espacios donde distribuirse, por lo tanto, va a ser menos apretada. ¿Okay? Después tenemos, entonces, eso es lo que llama la ramificación de los vasos sanguíneos. Mejoran la función diastólica. Aquí tenemos una cosa que se llama la disfunción diastólica ventricular, o sea, que quiere decir que el corazón va a tener un problema para llenarse, ¿verdad? Hay personas que tienen un problema de eso que es un poco más crónico, ¿ok? Entonces, cuando usted hace ejercicio, su corazón trabaja mejor, por lo tanto, va a succionar, va a poder llenarse de buena manera y eso va a hacer que
haya una mayor eficiencia a la hora de bombear sangre y por lo tanto vamos a tener también menor presión arterial. Otra de las cuestiones, para que vean qué interesante, el montón de cosas, y a veces también es la razón por la cual hacemos estas charlas. Resulta que no tenemos el tiempo suficiente durante las clases para sentarnos y decirles este montón de maravillas, y si se las empezamos a resumir, resulta que es bastante difícil. Mejora de la composición corporal, disminución de la grasa corporal intraabdominal, lo cual también tiene una relación con la generación de placa dentro de las arterias. También hay otra cuestión que tiene que ver con que si existe una relación entre mi grasa corporal y la hipertensión, que con solamente yo poder disminuir el porcentaje de grasa, voy a disminuir también la tensión arterial de manera crónica, que es algo súper importante. Entonces, las personas que tienen hipertensión arterial y además tienen obesidad, ¿okay? O tienen un porcentaje de grasa elevado, tenemos que tener un poquito más de consideración. Tenemos que saber que esa grasita ahí extra no solamente nos afecta en la parte estética, sino que en estas enfermedades como diabetes, hipertensión y un montón de enfermedades más, va a tener un efecto bastante grande. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé, duda. Están abiertos, ¿verdad? Ahorita cuando terminemos abrimos el espacio también. Me parece Ok. bien, Leito, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Aflojemos un poquito los hombros porque creo que estoy muy teórico. Y ustedes saben que estoy acostumbrado a moverme, a pegar brincos y todo eso. Ok, vamos a ir con las precauciones que debemos tener a la hora de realizar ejercicio físico si presentamos hipertensión. ¿Okay? Primero, sí y solo sí debemos realizar ejercicio físico cuando tengamos un consentimiento médico. ¿Okay? Esto es sumamente importante, esto es fundamental para nosotros. Como no queremos tener un cuadro de que, bueno, yo tengo los cursos de RCP y todo eso al día, claro, pero no quiero tener que utilizarlo. Entonces, si usted no tiene consentimiento médico, si su doctor le dice, mira, por ahorita no podemos realizar ejercicio físico contra resistencia, por ahorita no podemos hacer un ejercicio físico de una intensidad moderada, solamente podemos hacer algo suave como nadar o bicicleta por debajo del 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahí es donde tal vez en nuestro programa todavía no. Hay que realizar un proceso de readaptación que normalmente se realiza con un profesional especialista en el área, que sería, por ejemplo, un cardiovascular o un fisioterapeuta, ¿verdad? En ese caso, que sería una persona que le dice, mira, tienes que ser con una frecuencia cardíaca máximo del 60%. Eso es para no arriesgarnos a que haya un evento cardiovascular, un evento cerebrovascular, ¿ok? Como no queremos eso, entonces tenemos que tener el visto bueno médico, consentimiento médico. Ok, ahora bien, lo que les decía ahora, la persona hipertensa debería tener un buen seguimiento. Entonces, si un día usted no se siente bien, nosotros preferimos que ese día no realice ejercicio físico con nosotros a que llegue y tengamos un patatús, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían los valores? 150 sobre 100. Más que eso, no se hace ejercicio, ¿ok? Lo repito, más que eso no, es peligroso. Entonces tenemos que estar bien chequeados. Si tengo dolor de cabeza, me siento mal padezco hipertensión, voy y me chequeo. Y nosotros no le vamos a decir nada ese día porque no realice ejercicio físico, más bien vamos a estar felices de que regrese otro día cuando estamos controlados, estables y continuemos con el proceso de mejora. ¿Ok? Bueno, se recomienda, para las personas hipertensas un monitor de frecuencia cardíaca, pero no solamente tenemos los monitores de frecuencia cardíaca, sino que tenemos una escala de esfuerzo que ahorita se les vamos a explicar, que esto son valores teóricos que correlacionan con la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, básicamente no es realizar ejercicio físico de manera extenuante, que también lo podríamos ver con un reloj, y ahorita les enseño eso, porque lo tengo otra diapositiva, que es una escala que se llama escala de esfuerzo percibido de Borg, o también está las zonas de frecuencia cardíaca,
que tenemos un valor teórico que se calcula haciendo 220 menos la edad. Eso nos va a dar el 100% de mi frecuencia cardíaca máxima. O sea que si yo tengo, a ver, hagamos un cálculo rápido, si tengo 40 años, voy a tener una frecuencia cardíaca máxima de 180 y voy a tratar de que mi frecuencia cardíaca durante las clases nunca pase de los 160, que viene 160, 165, que viene siendo el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Solamente para esas personas, no para todo el mundo, ¿verdad? Si no tengo hipertensión, normalmente sí es seguro subir del 90% de la frecuencia cardíaca, incluso recomendable. Ok, evitar la maniobra al salva. Vamos a aplicar esta frase de domingo. Resulta que la maniobra al salva es cuando yo cierro y aprieto, creo presión intraabdominal. Normalmente lo hacemos cuando vamos a hacer una carga, voy a levantar algo pesado, dejo de respirar, presiono y me puedo poner rojo incluso. Me pongo como un tomate, ¿verdad? Estoy levantando mi presión arterial, subiéndola mediante la presión intraabdominal y la presión de mis músculos. Ok, para la recomendación es, si puedo, si no se me hace muy incómodo, cuando hago el esfuerzo principal, exhalo. Por ejemplo, empujo, cuando estoy empujando, por ejemplo, cuando hacemos un push-up, ahí es donde yo boto el aire y luego cuando regreso, inhalo. Ahora bien, hay gente que se le complica esto, entonces la recomendación en general es no realizar la maniobra en la cual yo cierro la glotis, que es una cosita que tengo aquí arriba, y presiono el abdomen. Entonces lo que hago es simplemente mantener una respiración fluida. Entonces estoy haciendo el movimiento, estoy respirando con normalidad. Eso va a evitar que haya picos de presión sanguínea. Eso es muy importante. Ok, también es importante mantener una adecuada hidratación. Eso me va a ayudar a que no tengamos problemas renales, me va a evitar, por ejemplo, el tema de los cálculos renales, que también se producen mucho con deshidratación, un montón de cosas, pero además también me va a mantener las presiones sanguíneas estables. ¿Ok? Mantener la cabeza por encima del nivel del corazón. Normalmente en nuestro programa nosotros no lo hacemos, pero si por ejemplo hay personas que van al gimnasio y por ejemplo hay máquinas que yo puedo ponerlas inclinadas, que sería colocar por ejemplo la banda en esta posición a 45 grados y yo me coloco acá. Tenemos posición horizontal, que sería que me acuesto acá arriba de la banca, o tenemos la posición declinada, ¿ok? Que lo voy a usar, por ejemplo, para trabajar algunos ángulos del pectoral. Esa posición declinada o ejercicios en los cuales tengo la cabeza por debajo del corazón, o sea, por debajo de la cadera, y realizo el ejercicio, no son aconsejables para personas con hipertensión, ¿ok? Porque además levanta la presión sanguínea fuertemente sobre el cerebro y podemos tener un riesgo mayor de tener un evento cerebrovascular. ¿Ok? Evitar temperaturas ambientales, también es extremas. También es importante que cuando vayamos a hacer clases, si tenemos hipertensión, utilicemos ojalá telas que sean dry fit, que sean telas que puedan generar un intercambio de temperatura adecuado con el ambiente. Antes la gente utilizaba bolsas, por ejemplo, para hacer ejercicio. Y antes la gente creía que si se ponía en una bolsa, mediante el sudor iba a perder grasa. Y resulta que eso es un mito gigante. Lo único que vamos a perder con el sudor son electrolitos, o sea, sal, sodio, potasio y agua. Por ahí no sale la grasa, entonces no tiene ningún sentido. O la gente que llega con un abrigo a hacer ejercicio para perder más peso. Sí se pierde peso, pero es proveniente de agua, ¿ok? Y por otra parte tenemos una prevalencia mayor o una posibilidad mayor de tener un evento cerebrovascular, el corazón, etcétera. Entonces, lo mejor, una ropa bien ventilada y si ustedes van a hacer ejercicio en la playa o así, estar bien hidratados y fijarse que no esté muy caliente y muy húmedo, ojalá no salir a las 12 del día para evitarnos un susto, ¿ok? Ahora bien, el tema de las cargas sobre la cabeza es un tema que también está debatido, tanto como antes, por ejemplo, no se prescribía el entrenamiento contra resistencia, puesto que nos levanta las cargas. Sí, lo que deberíamos evitar es levantar cosas muy fuertes sobre la cabeza. Por ejemplo, ustedes tienen la olla de tamales y la agarran aquí y se la llevan al carro, que no. Por ejemplo, tal vez sí pueden utilizar cargas pequeñas, como las que utilizamos en nuestro programa,
Y si tengo una presión arterial muy alta, una persona que tiende a tener, mejor no hacemos los ejercicios sobre la cabeza. Esas personas no, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, suspender si tenemos disnea, fatiga, mareo, alteraciones, ¿ok? Problemas gastrointestinales, ¿ok? Si usted no se siente bien, por decirlo así, y presenta hipertensión, entonces mejor suspendemos la clase, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Ahora bien, las recomendaciones generales del Colegio Americano de Medicina del Deporte son básicamente realizar un calentamiento adecuado, o sea, no agarrar y hacer ejercicio de golpe. Estamos hablando para las personas hipertensas, ¿verdad? O sea, usted tiene hipertensión, no debería agarrar y empezar a hacer ejercicio de mecatazo. Por eso les recomendamos llegar a las 10:30, ¿verdad? Personas que hacen conmigo, para que realicen bien su calentamiento, porque el calentamiento siempre es una fase progresiva. Empezamos con movimientos suavecitos, a decirle a los músculos que los vamos a utilizar, a lubricar las articulaciones y después vamos progresivamente levantando la carga, ¿ok? Y por lo tanto, el calentamiento sí es muy necesario en personas con hipertensión, ¿ok? Entonces, unos 5 o 10 minutos en los cuales vayamos progresivo. Después, las frecuencias cardíacas idóneas para las personas que tienen hipertensión, no estamos hablando para todo el mundo, es mantenerse entre un 55 a un 79% de la frecuencia cardíaca máxima. O por acá tenemos una escala, que voy a ponerlo por acá con un cuadrito, ¿ok? Que deberíamos mantener la intensidad del ejercicio por acá. ¿Lo ven? Vamos a ver. Ahí, ¿ok? Estamos hablando que puede sentirse duro, sí, el ejercicio, pero no puede sentirse durísimo o máximo o extremo. Esa es ya las personas que presenten hipertensión no están para eso, ¿ok? Sí puede hacer ejercicio suave, todo el resto, pero digamos, por ejemplo, cuando hacemos pesas, normalmente vamos a tener una intensidad. Es importante tenerla porque también las adaptaciones van a venir gracias a esa intensidad, que posteriormente podemos agregar cargas y todo, pero tenemos que mantenernos. Esto por acá que les puse, esta que estoy poniendo aquí en un cuadro, se llama la escala de esfuerzo percibido de Borg. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que, por ejemplo, un ejercicio que se siente muy, muy duro, no es adecuado para una persona que tiene hipertensión. Y si no, si una persona tiene hipertensión y quiere tener un poco más de información, podría conseguir un monitor de frecuencia cardíaca. O sea, por ejemplo, un relojito que nos va a tirar, digamos, que nos va a decir, que nos va a indicar cuál es, por decirlo así, el velocímetro de nuestro corazón, ¿ok? Y normalmente los datos ya los voy a haber ingresado, o si no, yo les puedo ayudar a calcular cuál es la frecuencia cardíaca en la cual se debe mantener, ¿verdad? Que eso es una fórmula. Ok, prestar atención a otras patologías, por ejemplo, la diabetes. Una diabetes no controlada puede ser muy peligrosa en una persona que tiene hipertensión, ¿ok? Ok, realizar ejercicio cardiovascular 3 a 4 veces por semana, ir aumentando el número si el objetivo es control de peso. Tenemos que una persona que quiere bajar el porcentaje de grasa y con ejercicio físico debería intentar quemar unas 1000 kilocalorías como mínimo, sumándolas todas las sesiones que realice de ejercicio físico, eso a la semana. ¿Cómo se hace eso? También se hace con un monitor de frecuencia cardíaca. Y si no, no hay problema. Lo que tenemos que intentar es, si una persona quiere controlar su peso mediante ejercicio físico, digamos, si usted ya hace 2 veces con nosotros, poner otro par de días en los cuales llegue a ser caminadora o nade o baile o algo, otra cosa, y eso sí nos va a ayudar. Menos que eso, si usted tiene sobrepeso y quiere bajar su porcentaje de grasa y entrena solo 2 veces por semana, lo consideramos insuficiente, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Si yo tengo sobrepeso y quiero perder porcentaje de grasa, tengo que controlar mi dieta y además realizar al menos 3, 4 veces de ejercicio físico, una intensidad considerable, que ya les dije dónde más o menos debe estar. Ahora bien, la recomendación es que se incluya tanto el entrenamiento aeróbico como el entrenamiento contra resistencia. Por eso en nuestras clases tenemos las dos cosas. Es importante
también que no solamente hagamos cosas de relajación o no solamente hacemos cosas de cardiovascular, sino también incluir pesas, porque como les dije, el entrenamiento de peso, de carga, nos va a ayudar a mejorar nuestra masa muscular, nos va a ayudar a mejorar nuestra resistencia a la insulina, nos va a ayudar a disminuir nuestra presión arterial, ¿verdad? Es importante tener los dos tipos, no solamente uno. Realizarse una prueba del esfuerzo sería lo idóneo, ¿verdad? Entonces, sí tener datos exactos y tener el control médico. Realizar entre 30 a 45 minutos de entrenamiento aeróbico, o sea, que, bueno, eso es una recomendación general. Sin embargo, si usted no revisa cardiovascular, podría empezar con 15 minutos. Y usted dice, bueno, esta semana voy a hacer 3 veces 15 minutos de banda, ¿ok? O de bicicleta. Y voy a aumentarlo hasta tener 30, 45 minutos, 3 veces por semana, ¿ok? De ejercicio cardiovascular. Y el ejercicio contra resistencia se debe realizar entre 2 a 5 series. Bueno, eso nosotros ya lo tenemos en cuenta dentro de nuestro programa. Si ustedes ven, nosotros nunca hacemos menos de 2 series, o sea, y nunca hacemos más de 5. Eso se basa, no es porque a mí se me ocurre, ¿verdad? Sino que se basa en las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿verdad? Y normalmente va a estar entre 8 o 15 repeticiones. Pero bueno, hay un montón de cosas más que hay que tomar en cuenta que tienen que ver con la carga individual. Puede ser más que eso o menos que eso. Normalmente sí te tiene que mantener un rango de unos 30 segundos a 1 minuto, ¿verdad? Pero las recomendaciones son 8 o 15 repeticiones con un peso suficiente para generar una adaptación sobre el músculo. Muy bien. Aquí estamos. Yo creo que voy cerrando. No sé si me extendí demasiado. Traté de hacerlo lo más corto posible. No, no te preocupes. Sí, Siempre aprendemos. Ok. Si quiere, más bien dejo de compartir y para que empecemos, si hay duditas o no hay duditas. Yo es que siempre me parece maravilloso, ¿verdad? Me reafirma un montón de cosas también que nosotros hacemos, que es lo que decía, ¿por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? Es que a veces es como, ¿verdad? Que piensan, o debería pensar la gente que, es que Leo quiere matarnos, o que Leo quiere ponernos más. Acuérdense que Leo también nos entrena a nosotros, y digo, ¿para qué nos pone esto, verdad? Tantas veces, o todo tiene una razón de ser, efectivamente. Entonces, muchas gracias. Claro. Sí, ahí está don Frank con la manita levantada. Don Frank, éntrele. Leo, una pregunta. Dígame, don Frank. Ahí se apagó el micrófono, don Frank. Algo pasó. Sí. Ahí está, ya. No veo tampoco. Una No sé pregunta. Claro, dígame. Bueno, yo tengo hipertensión, pero estoy medicado. Ok. Entonces, cuando yo me tomo la presión, yo estoy 90-110, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, si no tomo medicina, se me sube la presión, pero si tomo medicina, tengo la presión normal. Me dan una pastilla para que en caso de que yo haga esfuerzo, esa pastilla compense, digamos, regule la presión cuando hay más esfuerzo. Ok. Entonces, esas zonas que mencionaste, tengo que seguirlas viendo como si tuviera hipertensión o como si no tuviera hipertensión, porque de ahí la tengo controlada, o sea, yo me siento bien. Y si me tomo la presión, estoy normal. ¿Me explico? Ok. Entiendo la pregunta. Entiendo completamente. No, sí, sí, sí. Aunque esté controlado, son las que deberíamos utilizar. O sea, sí es importante que a pesar de estar controlado, no realicemos un ejercicio de manera máxima. O sea, que usted sienta que ya no puede más, ya no puedo, o sea, está haciendo uno, yo se siente uno que no puede ni hablar. No, ese no es indicado. ¿Qué es un ejercicio indicado? Voy a hablarlo a nivel de percepción del esfuerzo. Que yo haga las repeticiones, que me sienta un poquito agitado, claro, que sienta el esfuerzo, que se sienta pesado, pero si yo le digo, don Fran, ¿cómo se siente? Claro, aquí estoy. Sí, está pesado, pero si yo le digo, don Fran, ¿cómo se siente? Está rojo y no puede ni hablar. Ese no sería una zona de ejercicio adecuada para usted, ¿ok?
Igual normalmente nosotros nos manejamos en nuestras clases más o menos en esos rangos. Sin embargo, cada quien tiene sus pesos y creo que sí, aunque a pesar de estar medicados, sí, la zona de frecuencia cardíaca puede mantenerse por ahí, podría llegar tal vez máximo 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que lo podemos controlar, lo podemos medir para que usted lo vea y para que le preste más atención. Y el nivel de esfuerzo también. Sí, pero normalmente creo que, bueno, no sé, al menos en mis clases, nosotros tenemos, normalmente nos mantenemos en esas zonas. Imagino también con Davidcito, también somos profesionales, entonces normalmente hacemos una recomendación para mantenernos en esas zonas, para que sea lo más seguro posible. Muchas gracias, Don. Ok, por ahí estaba hablando doña Diana, creo, o quién sigue. No, y doña Diana se salió. Yo no sé si yo vi que tenía como ganas de hablar, pero la pobre se salió. No sé qué habrá sido. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Leo, a mí estas me parecen fabulosas, las explicaciones que vos das, de por qué a veces tiene que salirse, dijo doña Diana, que perdón que tenía que salirse. Sí, sí, ya es que todos los tenemos aquí de noche ya, trasnochando y aprendiendo. No sé, doña María Julia, si tienen alguna pregunta, doña Doris, Olguita. Muchas gracias, a mí me ha servido montones, porque fíjate que yo era de presión súper baja y después de la primera vacuna del COVID se me subió. Hasta el holter me tuvieron que poner porque no sé qué sucedió, ¿verdad? Y me tuvieron que medicar. Qué interesante. Sí, fíjate vos, muy, muy triste porque siempre había estado perfecta, ¿verdad? Más bien, para la edad mía, me había salvado con la presión muy, muy buena, más bien bajita. Pero la vacunita de COVID, no me dio COVID, pero me subió la presión, ¿verdad? Puña. Bueno, pero ya me puse las 4, ¿sí? No iba a dejar de ponérmelas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Todo un sí, ejemplo. me sucedió, empecé a sentirme asurumbada, tonta, como que no pensaba bien y yo nunca había sentido eso. Y me fui para donde mi hija porque tengo el hígado un poquito graso y me dice María Amalia, mami, pero estás re bien del hígado. Y le dije, entonces, ¿qué putas tengo? Perdonen. Y entonces, fíjate vos que me dice, vení, te tomo la presión. Y me dice, mami, tienes la presión altísima. Y llamó inmediatamente a la doctora y me medicaron, ¿verdad? Y seguí, me dice la doctora Bausi, me dice, porque a mí me ve el doctor que estaba Vargas, pero bueno, fue de emergencia. Cuando pase el COVID, te la empezamos a quitar, olvídense, cada día se acelera esto peor, ¿verdad? Ahí Y todavía voy. continúa doña María Julia tomándose la pastilla, sí. Sí, sí. Bueno, en mejores manos no puede estar. El doctor que Sí, sabe varias es... muy bajita Sí, la pastillita, sí, un Minar 16 y ah, Concord, sí, bueno. pero ahí sigo. Pero vieras que me encantó la charla de Leo porque yo como nunca he sido hipertensa, estoy aprendiendo, ¿verdad? Claro, claro, Sí, a cómo vivir. sí, Sí. exactamente, sí. Leo, te pregunta doña Doris, muchas gracias, doña María Julia, que si se puede ser hipertenso con menos de 30 años y con textura física delgada. Ok, bueno, tenemos que saber que también se puede relacionar a algunos otros factores, ¿verdad? A otras patologías. No es lo normal, pero sí hay. Incluso en adolescentes puede ser, ¿ok? Y la contextura no siempre es lo principal. Recuerde que hay varios factores. Están los factores renales, están, por ejemplo, también la actividad física, alcoholismo, entre otras, ¿verdad? Estamos hablando que pueden haber personas que con menos de 30 años ya tengan hipertensión. Ahora bien, no es lo común. Normalmente las enfermedades crónicas se presentan a mayor edad, mayor prevalencia, ¿verdad? Entonces también por eso nosotros le damos tanta importancia a esas charlas, porque nuestra población, nosotros somos mayores de 60 años. Entonces hay una prevalencia altísima, ¿verdad? Sin embargo, sí puede haber, incluso en niños puede existir, pero no tanto relacionado con alcoholismo, ni tabaquismo, ni nada de eso, sino que, por ejemplo, un problema renal, o etcétera, o alguna otra enfermedad puede tener relación.
Ok, perfecto. Gracias, Leito. Doña María, ¿usted quería decirnos algo? Y no, que yo les iba a contar que yo tengo más de 30 años de que me ve el cardiólogo, porque yo cada vez que tenía un problema emocional, el reflejo mío era en los riñones, me daba algo en los riñones. Y entonces yo iba al urólogo siempre para que me viera, y un día me dice, ¿qué? ¿Vos no te has dado cuenta? Tenés que ir donde un cardiólogo, porque a vos se te para el reloj por fracciones de segundo. Ay, qué extraño. Sí, Puña. ya me recomendó el cardiólogo y ya fui, ya yo tengo más de 30 años de estar. Tenía una arritmia. Qué extraño. Sí, bueno, me dan tratamiento para la hipertensión porque es por la arritmia, pero tengo más de 30 años de tomarme la pastillita religiosamente. Y súper controlada. Sí, sí, ¿no? Mi presión arterial está normal, 120/80, que el doctor dice que es muy buena. Y Una que chiquilla, sí, sí, no. cada 6 meses me hacen electrocardiograma y todo eso, pero empecé a tomar tratamiento porque tenía una arritmia. Qué cosa. Sí, Es la sí. edad, ya, Bueno, ya. importancia de seguimiento, ¿no? María y yo fuimos compañeras en la escuela. Ah, qué belleza, qué bueno, doña María Julia, sí. Doña María, qué linda. Él le dice, doña María. En el recreo de 15 minutos nos íbamos a la casa de María Julia tomándonos un vaso de leche al pie de la vaca. Ah, qué bueno, qué linda. Es una belleza, porque aquí todos nos conocemos de alguna o de otra manera, o sea, y esto se teje así. Sí. Qué belleza. Si alguien más tiene alguna consulta, y si no, Leito, de verdad, ya no te robamos más tiempo ahí. Yo quiero ir a ver la novela. Corre, bueno. corre. ¿Cuál vela? El 7, igual que Nina. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Feliz fin de Buenas semana. Nos noches. vemos si Dios quiere. Gracias, Leo, de verdad, siempre un gran maestro. Chaito. Sí, Con gusto, chao. excelente. Hasta luego, Leo. Chao. Dios los bendiga. Chao. Chao, Alguito, doña Doris. Hasta luego. Hasta luego. Chao.